Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Música clásica, música académica, música culta, música docta, música erudita, música de etiqueta, música de concierto. Todas estas son formas diferentes de llamar a una misma cuestión, a un mismo tipo de música. Cuando ustedes vieron el título de este video, probablemente sabían a lo que me estaba refiriendo con música clásica, y es muy probable que también hayan escuchado algunos de los otros términos o formas de llamarle que acabo de mencionar. Y hoy quiero hablar sobre justamente el problema que tenemos en cuanto a cómo llamar a este tipo de música que todos entendemos cuando nos mencionan música clásica. Y sí, yo sé que probablemente muchos de ustedes ya sepan o estén pensando que decir música clásica en realidad es incorrecto, porque el clásico es un periodo muy específico que muchas veces se dice que comprende entre los años 1700, 1800 más o menos, y que tiene a personajes como Beethoven, Mozart, etc. Esto es algo que probablemente van a escuchar a mucha gente decir en muchos lados. Aquí en los comentarios, cuando he hecho videos hablando de otros temas y cuando menciono el término música clásica, hay gente que me ha corregido en los comentarios y que me dice justamente esto. Si se pasean por alguna escuela de música, si le preguntan a muchos músicos, alumnos de música, también puede ser que se encuentren con gente que los corrija si utilizan el término música clásica, e incluso hasta en la tele tenemos cápsulas de personas que hacen esta corrección. Cuéntanos, hoy vamos a platicar de la música clásica o la música académica. Quisiéramos empezar primero que nos definas qué es cada una y cuáles son las diferencias entre estos dos diferentes tipos de música, para que la gente allá en casita los pueda diferenciar fácilmente. Más que nada son dos tipos de conceptos, ¿no? El término de música clásica es un concepto del clasicismo, que hace referencia a esa época, ¿no? Y literalmente el periodo clásico en la música fue un periodo muy cortito, ¿no? Fue desde 1750 hasta 1820. Eso, nada más fue el clasicismo. Solamente ese fragmento en Europa, básicamente, se le podría llamar música clásica, ¿no? Los compositores más reconocidos de ese momento y del clasicismo son Joseph Haydn, Mozart y pues Beethoven, ¿no? Básicamente. Pero de ahí en fuera nadie es ninguna música anterior o posterior se le podría llamar como música clásica, ¿no? Y ojo que lo que quiero hacer aquí no es precisamente criticar a las personas, porque de hecho en realidad lo que acaba de decir este colega, que incluso es de la misma facultad en la que yo estudié, es correcto. Música clásica sí se considera música de un periodo muy particular, como ya decíamos, pero la realidad es que cualquier término que nosotros queramos utilizar para llamar a este tipo de música tiene algún problema, y me voy a explicar un poco más. Pero antes simplemente quiero aclararles que este video tampoco lo hago con afán de decirles qué es lo correcto o de darles reglas de cómo tienen que llamarle a la música. Más bien quiero presentarles algunas de las ideas que yo he visto y también cuestiones que yo he pensado sobre por qué en realidad no tenemos ningún término que sea correcto, y también darles un poco de mi experiencia, un poco sobre qué es lo que yo hago, cómo me refiero a este tipo de música dependiendo de diferentes circunstancias, esperando que tal vez algunas de estas ideas les ayuden un poco a digerir más todo esto, y también esperando, digamos, diluir algunos mitos, algunos prejuicios, algo del ego que muchas veces tenemos los músicos, porque la verdad es que yo creo que sí tenemos esta tendencia a querer corregir a la gente y a querer establecer cómo se tienen que hacer las cosas o a decir, pero en este caso ni siquiera tenemos una buena solución, y entonces creo que habría que pensar en otros factores antes de querer establecer un término para cierto tipo de música. Entonces, en realidad cualquiera de estos términos tiene un problema por diferentes razones. Justamente empezando por este de música clásica, ya dijimos porque puede ser que no sea correcto llamar música clásica a toda la música de estos compositores: Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Rachmaninoff, Ravel, Debussy, y ya más hacia adelante gente como Prokofiev, Stravinsky, e incluso gente todavía más moderna como Steve Reich, como Philip Glass, como John Cage, llegando hasta la música clásica que se hace hoy en día. Si vemos los otros términos que tenemos, probablemente el que se usa más frecuentemente después de música clásica es música académica, y yo creo que este es el que más se usa por gente que estudia en los conservatorios, en las facultades, por los mismos maestros. Pero en realidad este término también tiene un problema, o podríamos buscarle un problema, y es que cuando nosotros decimos música académica estamos implicando que es música que pertenece a la academia, y digamos que por consiguiente estamos diciendo que es música que puede puede ser estudiada, analizada, y obviamente dejamos fuera a mucha otra música
que no por no pertenecer a este tipo no puede ser música académica. Por ejemplo, el pop, el rock, el jazz, cualquier otro género musical, la música folclórica, yo que sé, también es posible estudiarla, es posible analizarla. Y entonces digamos que el decir música académica también tiene sus fallas en sí mismo. Pasando con los siguientes términos, en realidad yo creo que después de música académica ya empiezan a ser menos utilizados todos los demás términos, pero también los he escuchado. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Música de etiqueta. Bueno, en realidad creo que esto simplemente es un estereotipo y tiene que ver con este prejuicio de que la música académica es como muy seria, solemne. Pero bueno, ahora pasemos a los términos más nefastos que puedan haberse utilizado, al menos en mi opinión. Música culta, música docta, música erudita. Los tres términos me parece que tienen problemas muy similares porque cuando decimos música culta estamos también asumiendo que Bach, Beethoven, Chopin, todos ellos son música justamente culta, que tienen un cierto valor intrínseco que tal vez no tenga otra música, pero me parece bastante ciego afirmar algo así porque, bueno, toda la música folclórica, la música tradicional, también tiene una riqueza muy grande y justamente es parte de nuestra cultura. Además de que mucha música académica tiene como inspiración en su base música folclórica. Este fragmento del concierto de Grieg, por ejemplo, está basado en una danza tradicional noruega que se llama Halling, que incluso normalmente se baila en algunas ceremonias. El término música erudita me parece demasiado pretencioso porque implica que, bueno, entonces solamente quien toca y escucha Bach, Beethoven, Mozart, Chopin tiene un oído educado, es gente erudita, culta. Entonces los que escuchan rock, metal o cualquier otra cosa que son música docta es más o menos la misma cuestión. Y bueno, como por poner un poco de contexto también, si en español tenemos muchos problemas con los términos, yo creo que en inglés tenemos todavía algunos más atroces. Vean por ejemplo esta página tan solo de Wikipedia que justamente habla de Art Music y dice alternativamente llamada, y voy a decir los términos en inglés, dice Classical Music, Cultivated Music, Serious Music and Canonic Music. Classical Music, bueno, es el equivalente a música clásica, ese ya vimos porque se supone que no es correcto. Cultivated Music me parece que es un equivalente a música culta y bueno, también ya vimos por qué tiene sus problemas. Serious Music es como si nosotros dijéramos en español música seria y bueno, entonces que los jazzistas son unos payasos, los rockeros también. Entonces, como pueden ver, en realidad si nos quisiéramos poner realmente estrictos y quisiéramos determinar cómo llamarle a esta música, no tenemos ningún término que realmente nos sirva. Como les decía al inicio, mucha gente corrige a otros diciendo cosas como no, es que decir música clásica está mal, pero si alguien busca realmente ser tan preciso con el lenguaje y fuera congruente, entonces se daría cuenta que cualquier término que utilices está igual de mal. Y bueno, les voy a contar un poco de qué es lo que pienso que se puede hacer al respecto de todo eso, cómo me manejo yo en este mundo de la música clásica, académica, lo que sea, simplemente por darles algunas ideas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar es que el lenguaje es una cuestión muy particular. A mi parecer, la mayoría de la gente utiliza música clásica, es decir, si nosotros vemos toda la población, no nada más la población de músicos, la mayoría de la gente utiliza el término música clásica para referirse a este tipo de música del que estamos hablando. Y además me parece que es un término que todos entendemos, es decir, cualquiera de nosotros músicos que tal vez pertenecemos a una minoría de la población general, cuando escuchamos a alguien hablar de música clásica, probablemente sabemos de lo que están hablando y probablemente por contexto de lo que la persona esté hablando o por contexto de la situación podemos saber si quien está diciendo música clásica se está refiriendo a música clásica en el sentido general de Chopin, Bach, Beethoven, Mozart, etc. O si se está refiriendo a este periodo entre 1700 y 1800 que también muchas veces se conoce como clasicismo vienés. Y entonces justamente por eso, como es un término tan universal o que tan fácilmente podemos todos entender, es que yo creo que lo más utilizado es música clásica. Y yo realmente no tengo ningún problema con eso, justamente por todo lo que ya les expliqué. Me parece que si quisiéramos establecer el lenguaje y quisiéramos regañar a la gente y decirles no digas música clásica, tendríamos que ofrecer una opción que fuera
viable, que fuera coherente y que realmente no tuviera defectos. Pero si en realidad cuando nosotros regañamos a la gente por decir música clásica, les ofrecemos términos que están igual de erróneos o que también tienen muchos problemas como los términos que ya dije, pues entonces no sirve de nada. Y si no vamos a ofrecer una buena solución, entonces no veo por qué deberíamos cambiar el uso de música clásica cuando es un término que es tan funcional que toda la gente puede entenderlo muy fácilmente. Yo, por ejemplo, les puedo decir que lo que más utilizo es música clásica y música académica, no porque sean los más correctos, ya explicamos que no es así, sino simplemente porque son los más utilizados y digamos que utilizo ambos dependiendo del contexto en que me encuentre. Por ejemplo, si llega un alumno que es nuevo y dice música clásica, yo no corro a corregirlo y simplemente cuando hablo con este alumno yo también utilizo el término música clásica. Ya más adelante, cuando empezamos a tener clases y cuando a lo mejor le estoy enseñando algo y le estoy enseñando que hay diferentes periodos, entonces le explico un poco esto de que cierto periodo se llama música clásica y que hay otros términos y bueno, dependiendo de qué tan interesado esté el alumno, le explico un poco más de todo lo que les estoy explicando ahora. Si estoy, por ejemplo, con un maestro, o si estoy en una facultad, si estoy, digamos, con gente que es del medio musical, normalmente lo que yo trato de utilizar es música académica porque es un término que me parece que se utiliza mucho dentro de este gremio de los músicos y es raro quien te indica como no digas música académica porque decir música académica también está mal. Digamos que yo utilizo música académica simplemente por no decir música clásica porque sé que hay muchos músicos que tienen un prejuicio y que probablemente si yo digo música clásica me van a ver un poco mal o incluso me van a querer corregir y entonces para evitar eso simplemente utilizo música académica, que me parece que es un término que se utiliza más en el gremio y que difícilmente alguien te corrige, porque la mayoría de la gente simplemente busca corregir lo más sencillo, buscan corregir el uso de música clásica y no se ponen a pensar en todos los problemas que tiene la demás terminología. Y bueno, cualquiera de los otros términos en realidad yo no los utilizo, sí los he escuchado incluso de alumnos o de gente nueva que viene a preguntarme alguna cosa y tal vez solo si se da la oportunidad, si veo que la gente está abierta a mis comentarios, puede ser que les explique algo de por qué puede estar mal utilizar términos como música erudita, pero si no tampoco lo hago. Creo que no hay ninguna necesidad y bueno, creo que también el andar por ahí tratando de corregir a la gente es un poco una expresión del ego incluso, sobre todo si nadie te está preguntando. Y básicamente yo creo que hasta que no se nos ocurra un término que realmente sea útil, que sirva para describir adecuadamente lo que entendemos cuando escuchamos el término música clásica, pues entonces simplemente creo que cada quien le podemos decir como queramos, dependiendo de lo que consideremos mejor en cada situación. Y bueno, si les pudiera adelantar algo, yo creo que es muy complicado elaborar un término que sea adecuado porque lo que normalmente abarcamos en este término de música clásica es una cantidad de música tal, con tantas diferencias, con tantas particularidades, que veo muy difícil que podamos englobar toda esa música en una sola terminología. Por mencionarles un pequeño problema, actualmente todavía hay compositores que hacen música nueva en el sentido de que se compone en estos días, en esta época, pero que digamos está hecha con las reglas o con la teoría de la música de Beethoven, de Mozart, de muchos de estos compositores y por ahí el otro día leí un término que era música clásica nueva, lo cual es bastante extraño porque se está utilizando música clásica para describir que justamente es música basada en esta tradición de los grandes compositores, así entre comillas, porque también eso es todo un tema, pero que es música que se compone el día de hoy, en 2021. En fin, hasta aquí llega el video de hoy. Como les decía desde un inicio, mi propósito no es decirles qué hacer, mi propósito no es decirles qué es lo correcto, porque creo que no hay ningún término correcto. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan sobre todo este tema. Díganme también ustedes qué término utilizan ustedes, cómo le llaman a la música clásica. Díganme si alguna vez alguien los ha corregido para utilizar ese término. Díganme si conocen algún otro término que no haya mencionado en este video. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Me pueden seguir en las otras redes sociales. He estado haciendo algunas charlas interesantes por allá últimamente y les comparto muchas veces otras cosas. Y si les gusta el trabajo que estoy haciendo aquí en mi canal, me pueden seguir también en Patreon y apoyar todos mis proyectos por allá. Nos vemos para el próximo video.